Hola Rafa, ¿qué tal? Un abrazo, cordial saludo a usted y a toda la audiencia de Colombia Sport a esta hora de la mañana. Complacido Rafa, ayer el equipo Jaguares ha conseguido el primer 50% para jugar la gran final del torneo de ascenso en el mes de noviembre, donde conoceremos los dos equipos que ascienden a la máxima categoría del balompié en nuestro país. Un equipo que si usted lo mira desde la reestructuración, desde el momento mismo en que Jaguares se va a la segunda categoría, tiene mucho que ver el señor Nelson Soto, presidente de Jaguares y máximo accionista, al conformar desde lo técnico hasta la plantilla de jugadores. Llamó un técnico como Álvaro Hernández, conocedor de la segunda división, donde evidentemente se jugó un papel preponderante e importante en la designación, al igual que su asistente Mauricio Martínez, el preparador de arqueros Víctor Martínez, el preparador físico Jeffrey Reyes, dos valores de la tierra, dándole continuidad a ese proceso que se venía dando en Jaguares. Me parece que jugó un papel muy importante la designación de ese cuerpo técnico, el sentido de pertenencia de los dos jugadores, de los dos preparadores, tanto de arquero como de preparador físico, juegan un papel importante. Si usted mira desde la conformación del cuerpo técnico, uno dice, primero hicieron una buena elección trayendo a Álvaro Hernández. Segundo, el proceso de amalgamar esa nómina no iba a ser fácil. A medida que fue avanzando el torneo, el equipo fue encontrando el equilibrio con ese esquema que quería el técnico Hernández, con 4 hombres en el fondo, 2 en el sector de recuperación, una línea de 3 más avanzada y en el frente de ataque el hombre que llegó, el hombre gol, porque Jaguares articulaba, creaba, pero no finalizaba, mi querido Rafa. Entonces, con la llegada de Andrés el Topo Rentería, el equipo se potencia en el frente de ataque. Ya había un punto de referencia donde descargar. Ahora, si lo tomamos haciendo este gran balance, Jaguares en el todos contra todos o en esa fase regular acumuló 34 puntos, líder, y eso le daba el plus, el famoso punto invisible. Ya en los semifinales, Jaguares se clasifica con 2 jornadas de antelación para la gran final, lo que le permite al técnico, sobre todo en el último partido, oxigenar la nómina, buscar variantes e ir perfilando y preparando lo que iba a ser la gran final, porque no se conocía el rival. En la última jornada del cuadrangular B sale Patriotas como ese gran finalista. Ya en el tema de elemento por elemento, usted mira que un John Figueroa, que se había ido de Jaguares, en un hecho insólito, mi querido Rafa, usted recuerda que el año inmediatamente anterior Jaguares tenía que ir a jugar en el marco de la Copa Colombia ante Atlético Nacional. Figueroa pidió ser titular, el técnico no lo consideró así y él dijo que mejor se hacía a un lado si no era titular. Luego como que reflexiona, piensa y cuando empieza esa pretemporada, llega nuevamente a Jaguares, el presidente, el técnico que lo conoce por supuesto, le dice que sí, que está totalmente de acuerdo, que haga parte de esta nómina y allí arranca esa nueva era del jugador John Figueroa. El 4 de fondo, John Altamiranda no era el titular, era el jugador Guzmán. Después Alejandro Restrepo, un chico que viene de Independiente Medellín, apenas 19 años, se fue apoderando de la posición. Sin embargo, Altamiranda en cada una de las prácticas va mostrando ese nivel que tiene y la experiencia le ganaba el puesto a Alejandro Restrepo. En la banda izquierda llegó Andrés Escobar, procedente de Unión Magdalena, lo conoce el técnico, lo dirigió y lo trae a Jaguares. Y a fe que le han cumplido los dos jugadores. Ya en la pareja de centrales, Ronaldo Lora, que también pasa por Unión Magdalena, y Jan Mosquera son el complemento de estos dos laterales. La experiencia de Figueroa en el arco, de este cuarteto, dan responsabilidad, sobre todo en los últimos compromisos. Un Jan Mosquera que es impenetrable en el fútbol aéreo, mientras que Mosquera es fuerte en el fútbol aéreo. Lora es un jugador importante en ese 1 contra 1. En el sector del equilibrio, dos hombres que le han dado evidentemente la jerarquía al equipo. Juan Camilo Roa, su vasto trasegar en la primera y segunda división, era su segunda oportunidad en Jaguares. Recordemos que ella había pasado hace ya alrededor de 4 o 5 años, vuelve nuevamente el equipo felino y se encuentra un complemento como Didier Pino, el capitán de campo. Es el hombre del equilibrio, es el hombre que espera, mientras que Roa a veces por pasajes del mismo cumplía una función de volante 8. Ya Jader Massa, que fue utilizado en muchísimos compromisos como lateral izquierdo, vuelve a su posición natural tras la llegada de Andrés Escobar
y se va por la banda izquierda. Allí también encuentra un gran desequilibrio el equipo Jaguares. A la hora de replegarse cumple la doble función, pero cuando se descuelga a peligro el que lleva este Jader Massa, sobre todo en los últimos 10-15 partidos de lo que ha sido el desarrollo tanto de la fase regular como de la fase semifinal. Hablar de un Jonier Viveros que era el gran interrogante, ¿no? Viveros no había tenido un buen desempeño en su último paso por Jaguares, pero hoy hay compromiso, se presentó, vino y ha cumplido. Para mí es el jugador estandarte o uno de los jugadores estandartes del equipo felino. Por él pasan y pasaron la mayor cantidad de balones para que entrara en sintonía con un jugador importante que en ese momento fue el panameño Kaiser Lenis, que no estuvo ayer en ese último compromiso por estar llamado a su selección en Panamá. Pero aparecía una alternativa para muchos interesantes, era el caso de Duván Rodríguez. Duván Rodríguez, jugador monterreano, pero que de pronto se diluía en algunos compromisos y fue tomando forma. Cuando Lenis no estuvo, apareció Duván. Pero aquí en esta posición aparece un hombre que el año inmediatamente anterior aparece como gran revulsivo. Que tenía la cabeza en otro lado porque por la campaña que hizo en Jaguares lo calentaron y al final tuvo que quedarse y conformarse, entre comillas, con participar en la segunda división. Juan Sebastián Herrera, usted creo que lo miró ayer, es un extremo que tiene desequilibrio, tiene velocidad, tiene picardía y tiene remate en media distancia. Entonces miramos la nómina de Jaguares y nos encontramos que fue una muy buena elección desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista técnico. Y cuando llega Andrés Rentería, ese sí que terminó, eso fue la cereza del postre, mi querido Rafa. Un hombre que en 21 partidos te marca 18 goles y que hoy por hoy se erige como el máximo anotador de la segunda división del fútbol colombiano. Sale de Alianza, llega a Jaguares y el compromiso y el profesionalismo de este jugador le dieron a Jaguares la solvencia en el frente de ataque. Atrás quedaron los Dani Zetter, porque Zetter evidentemente aportaba a Jaguares, pero con la frecuencia goleadora de Andrés Rentería lo opaca y le toca ir al banco de alternativas. Y cuando llega Zetter a esa conclusión, bueno, tuvieron que trabajarlo mucho desde el punto de vista psicológico. El jugador lo entiende y se ha convertido en uno de los revulsivos importantes para el equipo de casa siempre que ingresa en el complemento del segundo tiempo, porque esa es la otra, ¿no? Tiene milimétricamente medido el técnico Álvaro Hernández a toda la plantilla de Jaguares que él, a partir de la determinación, de la convocatoria, la escogencia del once ideal y lo que van al banco alternativas, empiezan a marcar una época importante, porque los que llegan aportan el fútbol, la experiencia y la jerarquía. Mire que Jaguares se ha convertido en un equipo reactivo. En los segundos tiempos, cuando muchos lo dan por agotado un poco, ahí es donde aflora y aparece en circunstancias, porque es un equipo que se replega cuando tiene que replegarse, pero que a la hora de estirar es un elástico, rápido, con ese fútbol vertical, a un toque, con elementos que si nos ponemos ya a tratar de armar dónde está la importancia de Jaguares, más allá de toda la nómina, porque al técnico no le gusta de hablar individualmente, sino colectivamente. Pero sería uno ciego no reconocer lo que hace un John Figueroa en el arco, un Didier Pino, un Juan Camilo Roa, esos dos goles de los dos laterales ante Real Cartagena, un golazo de tiro libre y una pelota cruzada del de tiro libre primero de Altamiranda y la pelota cruzada de Andrés Escobar. Y Jonier Viveros, que es el socio de todos. Cuando tiene que venir al centro viene, cuando tiene que apretar o hacer sombra aprieta. Y en fin, Jaguares encontró una nómina importante en este trasegar, por lo menos en cuanto al primer torneo se refiere. Ahora tiene la doble oportunidad, ¿no? Si termina primero o segundo en el tema de reclasificación, se puede ir derechito a la primera división. El anhelo es sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Y cuando usted habla de sumar la mayor cantidad de puntos posibles, está pensando en repetir título. Hoy todo es celebración en Jaguares, pero ojalá que los mandatarios de turno, sobre todo el ente gubernamental, le meta la ficha. Yo sé que no es obligación, Rafa, pero por la campaña que ha hecho Jaguares, mire ayer como punto de referencia, si ni siquiera ayer, lo que pasó el día miércoles de la semana anterior, donde el gobernador de Boyacá, el apoyo fue absoluto a Patriotas. Ayer brilló por su ausencia el apoyo del señor gobernador Erasmo Zuleta Bechara en el departamento de Córdoba, ni siquiera fue al estadio, estaba en otro cuento, donde la imagen positiva la genera el deporte, como muchos aspectos en nuestro país. Así que ojalá los mandatarios de turno se pongan la mano en el corazón
y apoyen de manera decidida a este equipo que tiene la firme intención de volver a la primera división del fútbol colombiano. Así que mi querido Rafa, ha sido un placer estar a esta hora de la mañana con ustedes, compartir con su audiencia este logro que ha conseguido el equipo felino. Una victoria importante ante un rival que mostró que tenía ganas, pero que se impuso la jerarquía, la experiencia, más allá del tema climático, porque ese era el otro, ¿no? Que se jugaba a las 4, que la temperatura no, se jugó ayer a las 6 de la tarde en un partido pasado por agua, donde Rentería fue el que abrió la fiesta, luego siguió Damir Setter y la finalizaría el jugador Juan Sebastián Herrera. Con todo gusto, mi querido Rafa, siempre dispuesto para Colombia Sport.